por defender estos derechos, especialmente los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. El gobierno de Castro, de ambos Castro, me ha humillado, me ha maltratado, me ha hecho tratos crueles inhumanos. Ejemplo, en una ocasión un cuartel de policía me pegó un cigarro encendido en la piel de mi brazo. En otras ocasiones me han estrangulado hasta la asfixia. No me han dejado morir porque no han seguido estrangulándome. Pero lo han hecho en varias ocasiones para callar mi voz porque decía, viva los derechos humanos, viva el derecho a la vida, viva la libertad. Por eso me han querido asesinar. El caso del ser humano como tal, el niño no nacido, científicamente está probado que es un individuo humano. No es una gallina, ni es un tiburón, no sé, un cocodrilo por allá. Usted coge ese huevo, que ahora quieren decir que no es un embrión, que el embrión es una etapa, mano. Ese huevo es un embrión. Y ese, cuando usted lo analice, usted va a saber que es humano. O sea que la dignidad humana viene ahí, de la concepción. Desde que se une ya se formó una vida humana. Y yo creo que todas las vidas, si respetamos la de los delincuentes, que nos oponemos a la pena de muerte, ¿cómo no vamos a defender la vida de uno que es inocente, que no le ha hecho daño a nadie? Me dijo, Vicente, aquí hay casos que me obligan a no darle atención médica. Yo, ¿cómo que te obligan a no darle atención médica? Sí, aquí hay niños que nacen y no lo quieren llevar para allá, le dicen cunero a neonatología, no sé cómo le dirán acá, la gente del pueblo. Entonces me dijo, no, todo niño que nace grave, si ellos piensan que van a morir antes del año, no lo llevan al cunero para salvarse. Pero es una violación grave. Y dice, sí, pero no podemos hacer nada porque eso lo dirige el partido. Y me dice, sí, pero hay más. Y yo le digo, ¿pero cómo que hay más? Sí, me dice, no, aquí se hace un tipo de aborto que se llama Rivanol, que yo lo conocí, lo veía que lo hacían, pero nunca vi el proceso técnico de cómo se hacía y su resultado final. Me dice, bueno, tú sabes, yo le decía que yo sé que se hace Rivanol. Me dice, sí, pero el problema es que en Rivanol hay niños que nacen vivos. Entonces me termina la historia diciéndome, no, aquí asesinan a los niños. Y yo, ¿cómo es eso? Sí, todo el que nace vivo de estos Rivanolis lo asesinan. Yo me quedé pensando, y digo, bueno, ¿será verdad o no? No, era amigo mío, pero no sabía si creerlo o no, porque era una cosa tan traumática que no sabía si era verdad o no. Porque a pesar de que es verdad que yo estoy en contra del sistema, pero no sabía si se hacía eso o no. Entonces yo me dije por mí mismo cuando él me dijo esto, bueno, voy a investigar a ver si es verdad. Entonces hice una investigación que se llama Rivanol, un método para destruir la vida. En este trabajo demostré, alrededor de 74 personas estudié, 30 de ellas los hijos nacieron vivos, que diga, 30 de ellas se hicieron Rivanol y nacieron los hijos, sus hijos murieron, y de estas 30, 9 de sus hijos nacieron vivos. Cuando yo hice esta investigación que me di cuenta que era verdad, entonces profundicé la investigación. Fui a casa de todas estas mujeres que parieron a tomar sus testimonios. Grabé sus testimonios y esos testimonios fueron estos. Díceme una de ellas, doctor, mi hijo, yo oí cuando gritó. Y vi cuando se lo llevaron y lo pusieron lejos para que yo no lo viera y lo dejaron morir. Después comprobé que era verdad, que lo dejaron que se desangrara hasta la muerte. Otra me dijo, doctor, yo vi como mi hijo estaba moviéndose y lo envolvieron en un cartucho y no lo vi más. Yo pensaba que, bueno, yo estaba moviendo. En medicina ustedes saben bien que hay las convulsiones tónico-tónicas de la muerte. Y yo, bueno, pero investigué y era verdad. Lo que le decían a las pacientes era eso, no, que eran los movimientos de la muerte, que por eso se movía. Pero cuando lo investigué, era verdad que lo habían envuelto en un papel cartucho hasta la muerte. Un pequeño niño envuelto en un papel cartucho hasta la muerte. Pero lo más traumático fue cuando una de ellas me dijo,
Estoy hablando de 9 casos que comprobé yo con mis ojos y mis manos, investigados conmigo. Cuando una de ellas me dijo, doctor, usted sabe que a mi hijo le pusieron un cubo de agua. Yo, ¿cómo es eso? Sí, se lo llevaron a un cubo con agua. Cuando investigué, usted sabe qué es lo que era, que lo pusieron vivo dentro de un cubo con agua hasta que se ahogó. Y esos 9 casos, los 9 fueron así del estilo este. Y entonces, algunas personas me dicen, sí, pero es que las madres permitieron eso. Pero en lo que yo investigué, ninguna de las madres estaba de acuerdo con eso. Las madres fueron engañadas. Es verdad que ellas saben que se van a hacer un aborto, pero ellas no saben que le van a matar a un hijo. Entonces, siempre le dicen que el hijo está muerto dentro de la barriga, que se lo van a sacar. Que como tiene defectos profundos, no se van a morir pronto, que ya están casi muriéndose en la barriga. Y que nacen muertos. Que los movimientos son convulsiones tónicas de la muerte. Que los gritos no son los de su hijo, son otros niños que están llorando porque está cerca y es el salón donde paren las mujeres. Este trauma que hay en la medicina cubana, yo lo denuncié. Fui a la justicia con este trabajo investigativo y las grabaciones de todas estas mujeres y lo llevé al Ministerio de Justicia cubano, a la Fiscalía. Y bueno, estuve esperando que me avisaran el término previsto por la ley y nunca me dieron respuesta. Al no darme respuesta, bueno, yo dije, bueno, voy a ir a jefe del gobierno, que es Fidel Castro, y entregárselo. Claro, cuando esas son palabras mayores allá en Cuba, porque ir hasta el Palacio de Gobierno y entregar una denuncia es difícil. Fui hasta la oficina de Fidel Castro y entregué el trabajo. Este trabajo me dieron un boleto de entrega y bueno, con mucho miedo me fui. Pensé que me iban a coger preso, pero no, llegué a la casa. Pero a los días me recogieron y me pusieron preso en la prisión provincial de investigaciones técnicas del Departamento de la Policía Nacional. Aquí, bueno, me pusieron un calabozo que es un calabozo de tortura, oscuro completamente, no se veía nada hacia afuera, la luz apagada el día entero y por la noche la encendían. Y bueno, salían los interrogatorios cada vez que ellos querían, e incluso me interrogaban por la madrugada para que no tuviera sueño. Y me ponían frío, calor en los interrogatorios para que uno hablara. El objetivo de estos interrogatorios era para que yo no denunciara al Sistema Nacional de Salud Pública, sino que denunciara a los médicos que esto no era un problema del sistema nacional ni del régimen, o sea, como dicen ellos, la revolución comunista, para no confundir, y que denunciara en lo particular a los médicos. Y como yo me negaba a denunciar a los médicos que esto era un problema nacional de salud, entonces me pusieron con delincuentes asesinos, acabados de asesinar. Imagínense ustedes cómo estaban esas mentes desequilibradas. Para doblegar mi pensamiento, me pusieron con esos asesinos. Gracias a Dios resistí. Me perdonan. Gracias a Dios pude resistir. Gracias a Dios le dije, pueden matarme, pero no voy a retractarme. Entonces decidieron, bueno, ponerme 3 años de prisión. Me condenaron por hechos delictivos. Dicen que las manifestaciones que hice eran en escándalo público e incitación a delinquir. Entonces, bajo esos conceptos, fui a prisión. Tuve 3 años. La prisión muy dura, pero la resistí también. Estuve un mes, después del 22 de octubre, un mes en la calle, y al mes estuve en prisión, me pusieron en prisión de nuevo.
hasta el 11 de marzo del año 11 estuve en prisión. Si ustedes quieren conocer la perversidad del régimen cubano, vayan a una cárcel socialista cubana para que ustedes vean qué cosa es la violación grave de los derechos humanos. Así he continuado mi vida hasta hoy, a pesar de tantos abusos, a pesar de tantos maltratos, pero nunca pensé que fueran a maltratar a mi familia ni a ninguno de los míos. Sin embargo, cuando yo hice mi protesta en el Hospital Hija de Alicia para defender la vida, tanto que me opuse al aborto como a la pena de muerte, que fue simplemente hacer un discurso, así como están ahora ustedes sentados, que eran los médicos que estaban reunidos ahí, y yo me paré y hice un discurso. Solamente eso bastó para que me hicieran todo lo que me han hecho. Entonces, lo que le hicieron a mi familia fue desastroso. A mi esposa, licenciada en enfermería, que trabajaba en una clínica allá en Lawton, que no tenía nada que ver con mi trabajo. Yo trabajaba en el hospital y la clínica en Lawton, o sea, más o menos como a 3 kilómetros de distancia, y no tienen esa interrelación de trabajo. A mi esposa, que trabajaba en esa clínica, ella era enfermera de la familia y tenía un apartamento por ser enfermera de la familia para curar a los habitantes de esta región. Y cuando se enteraron de este proceso, la dirección del policlínico, el Partido Comunista y el sindicato llamaron a mi esposa y le dijeron que si no me abandonaba a mí, si no se divorciaba de mí y no me echaba del apartamento, bueno, se tendría que ir ella y nuestro hijo, que en aquel entonces era menor. Entonces, bueno, mi esposa le respondió que yo no había hecho nada, que yo no le había hecho nada a ella tampoco, y que ella iba a estar conmigo porque yo lo que había hecho era justo. Y eso costó que nos desalojaran. Entonces no sabíamos para dónde ir, pero ahí es donde está la mano de Dios. Una señora nos recogió a nosotros. Ella nos dio hogar. Así hasta que se murió durante 12 años que vivió junto con nosotros. Mi esposa fue la que la curó los últimos años de la vida. Siempre la cuidó, ¿no? Pero los últimos años de la vida ella estuvo en la cama, no se podía mover, perdió la conciencia y mi esposa estuvo con ella hasta la muerte. Fue una experiencia muy bonita. Estábamos desamparados, se abrió una mano amorosa, una mano altruista, una mano de amor ágape que nos protegió. Ahí vi de nuevo la gran obra de Dios sobre la humanidad. Ahí vi cómo la gente que me odiaban y me despreciaban, surgían gente que me amaban y me acogían. Ahí vi el favor de Dios. Cuando me quitaron un apartamentico, ¿verdad que estaba bonito? Pero un apartamentico. Y Dios me dio una mansión de 3 pisos. Y después, en ese amor recíproco, mi esposa recibió como herencia esta casa. Favorecida también por otros familiares de ella, de estas personas que viven en el extranjero, que apoyaron esa idea. O sea que fue una bendición total. Hoy yo vivo en una mansión grandísima y ellos no me pueden echar de mi casa. Gracias a Dios y a Estela Méndez. Bueno, ese es el misterio de Dios. Yo creo que si no fuera por Él no tuviera esa gran valentía, porque es verdad que a veces hay condiciones que te hacen flaquear. Pero también a veces pienso, digo, si no lo dejo, si lo dejo hacer, si no lo denuncio, soy cómplice de esos asesinatos, soy cómplice de esos atropellos, son cómplices de esa dictadura. Y entonces, en esa voluntad me mantengo. Porque piensan que allá hay un régimen progresista, que allá hay una revolución, que allá la gente puede estudiar, que la gente puede tener medicina, y todo eso es falso. Solamente se tiene una estructura para engañar a la gente del exterior y mantener subyugado al pueblo cubano. El régimen de Castro es una dictadura totalitaria comunista. Es una dictadura parecida a la de Stalin y a la de Hitler.
más parecida a la de Stalin, pero en su concepto de represión, en su concepto de subyugar al pueblo cubano, es parecida a las dos. Esta Constitución, votada por el pueblo cubano, fue borrada de facto por el gobierno de Castro, suspendida de facto. Esta Constitución nunca ha sido abrogada de jure. O sea que esta Constitución, aunque no está en la práctica, teóricamente es vigente. Esta Constitución es la que declara ilegítimo al régimen de los Castro. Esta Constitución es la que dice que Castro y su régimen es una dictadura, no soy yo. En realidad hay que curar a una sociedad que solamente se puede curar extirpándole ese tumor maligno que tiene, que es el régimen de Castro, que es la tiranía totalitaria comunista impuesta por los Castro. Solo Cuba se puede curar si ese régimen se va. España, después que se instauró la democracia, ha vivido una bonanza muy grande. Esta bonanza ha hecho que las personas se vuelvan apáticas, que pierdan su derecho como ciudadanos en el sentido psicológico y que esta apatía los aleje del campo político como tal. Esto sucedió en Cuba antes del 59, por eso pudieron instaurar el comunismo, porque las personas decían que no eran políticos y que eso no les preocupaba. A las personas pensar así, se aprovechan la gente que desean poder, pero no poder para beneficiar a los otros, sino poder para beneficiarse de ellos. Y entonces sacan todos sus candidatos y se aprovechan entonces de que están en el poder e instauran, no una tiranía, porque en Europa es muy difícil que instauren una tiranía, pero sí van a aplicar pequeñas tiranías en ciertos sectores, que el pueblo español debe escoger lo mejor. Y cuando nosotros como cristianos, basados en la enseñanza esta judeo-cristiana, hablamos que lo mejor es aquello que dignifique a las personas humanas, que el pueblo español coja a esos políticos, a esos representantes que verdaderamente enaltezcan la dignidad humana. Si hacen eso no tendrán problemas.